Profesor en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Hola Sergio, primero te pregunto, Donald Trump ha dicho que la guerra se iba a acabar más temprano que previsto, pero Irán dice que puede continuar. ¿Qué esperar en las próximas semanas? Pues en las próximas semanas van a seguir los ataques directos, van a seguir incursiones de fuerzas israelíes, acciones por parte del ejército de Estados Unidos, misiles desde Irán, pero no creo que se prolongue durante mucho tiempo. Una vez que Estados Unidos e Israel puedan justificar que se ha conseguido algo, es difícil, ¿no? Porque el régimen está resistiendo y el desafío de poner como sucesor de Ali Khamenei a su hijo, bueno, Khamenei demuestra que la rendición está muy lejos. Pero si hay algún elemento en el que Estados Unidos e Israel puedan justificar un avance, una victoria parcial, creo que puede ser suficiente para frenar las hostilidades. ¿Y cuál de ambos lados puede aguantar mejor las consecuencias económicas, especialmente si miramos a la opinión pública en Estados Unidos? La opinión pública en Estados Unidos está en riesgo. La escalada de precios del petróleo llevó a Donald Trump a afirmar que la guerra estaba terminando. Al final, en Estados Unidos, esa política de aislacionismo que proponía Donald Trump, que prometía Donald Trump, llevó a muchos estadounidenses a pensar que su país no iba a entrar en guerras. Ve que Estados Unidos ahora mismo está en una guerra invirtiendo muchísimo dinero contra Irán. Esto afecta a la opinión pública, sobre todo se afecta a sus bolsillos si tienen dificultades para adquirir los productos al precio que lo estaban comprando y sobre todo productos de primera necesidad y la gasolina, que es el primer impacto que van a tener. Y esto afecta a Estados Unidos, afecta a la opinión pública. ¿Quién tiene más capacidad para resistir? Lógicamente Irán, que lleva sufriendo sanciones desde hace más de 40 años y en los últimos 20 años con el programa nuclear las sanciones han sido permanentes. Y es que además el régimen iraní utiliza las sanciones como escudo para protegerse ante su opinión pública, porque muchas de las situaciones de las crisis económicas por las que atraviesa Irán para el régimen son consecuencia directa de las sanciones y así la narrativa iraní se lo transmite a sus ciudadanos. Por tanto, Irán tiene mucha más capacidad de resiliencia, mucha más capacidad de aguantar esta situación económica y para Estados Unidos la presión de la opinión pública lleva a Donald Trump a tener que cambiar sus posturas, como ya hizo cuando decidió imponer aranceles muy altos y también las bolsas empezaron a caer y tuvo que regular y cambiar su postura. Crea y envía tus facturas al instante con Holded y asegura... Las bolsas empezaron a caer y tuvo que regular y cambiar su postura. Sergio, ¿puedes describirnos los riesgos para la seguridad alimentaria y también el acceso al agua? Porque hubo ataques contra también plantas de desalinización tanto en Irán como en el Golfo Pérsico. Bueno, debemos tener claro que son países costeros, pero que están en el desierto. Importan el 90% de los productos alimentarios básicos. No tienen agua. El agua lo tienen que extraer del mar a través de las desaladoras, por lo que su vulnerabilidad es total. Y cualquier ataque a las desaladoras o cualquier bloqueo del estrecho de Hormuz impide que los alimentos de primera necesidad puedan llegar a estos países. Son países que han conseguido desarrollar unas economías muy atractivas, países productores de petróleo que tienen grandes cantidades de dinero para invertir tanto en sus países como en otros, que promocionan sus países como destinos para inversores, destinos donde hay total seguridad, y esa imagen de los países empieza a resquebrajarse por la presión que está llevando a cabo Irán. Pero lo básico es la situación alimentaria, los bienes de primera necesidad, comida y agua. Algo que podríamos extender también a Irán, porque en diciembre estábamos hablando de la grave sequía que estaba sufriendo Irán, y esto es un arma que se puede utilizar en Oriente Medio por las circunstancias particulares geográficas que tienen los países de la zona. ¿Y por qué los países del Golfo no respondieron atacando a Irán? Pues hay varias razones. La primera es que no les interesa una guerra para nada. Son países que llevan muchos años cambiando sus estructuras, cambiando sus conceptos económicos, invirtiendo en infraestructuras, convirtiéndose en destinos turísticos, en destinos para inversores, donde la seguridad es uno de los grandes valores que transmiten, seguridad
ciudadana, pero también seguridad de las inversiones, y esta situación genera inestabilidad, y lo que puede llevar es que a países como Qatar, donde tan solo el 10% de la población es autóctona, gran parte de los extranjeros que están viviendo en Qatar decidan abandonar el país, lo que llevaría al colapso total de la economía y de todo el proyecto que está desarrollando Qatar, o que puede suceder también en Emiratos Árabes. Claro, estos países son pragmáticos, además tienen un vínculo con Estados Unidos, vínculo basado en aspectos económicos, financieros y también de defensa, pero no tienen ningún problema en negociar con China, en negociar con Rusia. Son países que priman, donde priman los intereses económicos, y son muy pragmáticos. En ningún momento les interesa un conflicto, les interesa entrar en una guerra. Están siendo atacados. ¿Por qué no responden? Primero, porque tampoco tienen la capacidad para responder. No tienen grandes ejércitos que puedan desplegar una armada e incluso entrar en territorio iraní. Dependen de Estados Unidos para garantizar su seguridad. Esto es el primer factor. Y el segundo es que no tienen ningún interés en entrar en el conflicto. ¿Y tienen estos países algún poder de presión para poner fin a la guerra? Poder de presión tienen, pero muy limitado. Tienen un poder de presión diplomático, financiero. Hay vínculos. Estados Unidos compra petróleo a muchos de estos países. Estos países, a través de sus fondos soberanos, invierten en Estados Unidos, igual que invierten en Europa, pero para Estados Unidos las inversiones que llegan desde los países del Golfo tampoco son decisivas. Estados Unidos también tiene su propio petróleo, su propio suministro de petróleo. Lo que quiere es controlar todo el petróleo mundial y tener influencia sobre estos países. Pero sí que es verdad que son países que a lo largo de los últimos años han conseguido posicionarse como actores importantes en el escenario internacional y tendrían alguna capacidad de negociación, pero no pueden ejercer una gran presión contra Estados Unidos, pero sí que llegado un momento en el que la situación económica, la situación de suministro sea complicada, sí que pueden llegar a proponer e influir sobre las decisiones que pueda tomar Estados Unidos, pero su capacidad de presión está limitada y debe ceñirse tan solo al ámbito diplomático y de la negociación. Muchísimas gracias, Sergio, por tu análisis. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y un placer, como siempre. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.